Bien, si se escucha, nuestros amigos de Cardiología Integral, Qué bien. escucha. Che, falta la imagen, no se escucha. Ahí viene, perfecto. A ver. Qué bien. Ahí estamos. Che, falta Ahí estamos. Perfecto. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Tenemos 20 personas conectadas. Bien, perfecto. Bueno, no vamos a hacerle perder tiempo a la gente. Vamos a arrancar con algunas preguntas. La idea que teníamos con Alejandro era de poder responder preguntas que tuvieran que ver con la temática cannabis medicinal. Nos referimos cuando hablamos de la temática cannabis medicinal, que es muy, muy grande. Pero bueno, yo soy médico, Alejandro es farmacéutico. Podemos responder preguntas en lo que atañe a la cuestión cannabis medicinal y estas ramas. Podemos también responder, ahora voy a leer un par de preguntas, tenemos muchas preguntas con respecto a la reglamentación y al decreto de ya, van a ser 2 semanas, que se van a cumplir 2 semanas ya del decreto de reglamentación del artículo 8 de la ley 27350, lo que tiene que ver con autocultivo y demás, que hay muchas preguntas sobre eso. Bienvenido, Ale, amigo. Hola, Nico. Hola a todos los que están escuchando, todas las personas, a las chicas, a los chicos, mamás, papás, toda la familia. Bueno, y es un poco una continuación de la reunión pasada, que por ahí estuvimos con inconvenientes pero de conexión, pero bueno, vamos a dar lo mejor y poder informar a las personas lo poquito que, o mucho que sabemos, pero siempre con la mejor claridad que podamos para que esas personas se lo puedan trasladar. Así que te doy pie, amigo. Dale. Sí, acá hay una pregunta que se repite varias veces de las que nos habían hecho por Instagram, que se refería a ¿se puede importar? Si se puede importar cannabis. Era una de las preguntas que teníamos acá. Yo lo que voy a responder es con respecto a la importación que atañe a la cuestión médica. Hasta el momento, lo único posible de importar eran especialidades medicamentosas y más bien especialidades nutricionales para el tratamiento únicamente de epilepsia refractaria. Era la única posibilidad que tiene hoy, 24 de noviembre, 24 de marzo, 24 de noviembre, me quedé ahí al comienzo de la pandemia, 24 de noviembre en Argentina, indicado por un neurólogo. En algunos casos aceptan la firma de un clínico o de un pediatra que no sea neurólogo. Y lo que se puede importar son las especialidades Charlotte, bueno, que Ale conoce en profundidad. Ale, ¿algo que quieras agregar a la pregunta qué se puede importar? Sí, bien, muy buena tu aclaración, Nico. También comentarle a las personas que en el nuevo decreto, el decreto 883 de este año, que se informó en el boletín oficial el día 12 de noviembre de este año, ahí figura en su articulado, específicamente en un anexo, artículo 7, hace referencia de que a futuro lo que se va a permitir es que las pacientes y los pacientes que tuvieran indicación médica para el uso de cannabis van a poder adquirir especialidades medicinales que sean elaboradas en el país o bien que se puedan importar y a su vez formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas. Y eso es muy interesante porque también ahí hay una cierta custodia en lo que es la calidad, eficacia y seguridad de un medicamento, donde la oficina de farmacia es el lugar central. Obviamente que acá está el rol del equipo médico, porque tiene que tener indicación médica. Eso en cuanto cuando uno busca productos de calidad, eficacia y seguridad, si se quiere, médica, farmacéutica. Ahora bien, también está la posibilidad que quizás haya otra pregunta respecto al autocultivo, pero esperemos como para aclararlo si esa pregunta está entre ese listado. Pero es así. Y mencionar algunos productos, Nico, yo no sé con cuáles has prescrito vos o en tu experiencia. Por lo que yo recuerdo, lo que está importándose es el aceite de Charlotte, que no es especialidad medicinal, sino que es un suplemento dietario para la FDA, para Estados Unidos, que es el equivalente al ANMAT, Tilray y Ridó.
y que es el que ensayaron en el Hospital Garrahan. Yo no tengo noción si hoy en día ya hay Epidiolex disponible para importar con prescripción o con Bupidiol, que es el primer aprobado en Argentina por Laboratorio Aleph Argentina. El Epifractán lo he visto también, que lo traen de Uruguay, que es una especialidad medicamentosa con prospecto y todo, al 5% de CBD. Creo que hay al 2% y al 5% de CBD, tiene casi nada de porcentaje de THC, menos del 0,5%, que se utiliza, es el aceite uruguayo, PAD de CBD para epilepsia refractaria, pero que no sé si está aceptado por el ANMAT para importarlo. Creo que los que sí he visto son el Charlotte. El Tilray y el Ridó no los vi, creo que esos son los donados, creo que el Ridó es el que está haciendo el estudio del Hospital Garrahan, que es un aceite canadiense, si no me equivoco, ¿no, Ale? Sí, lo produce el Ridó, lo produce el laboratorio Afria, que como vos bien dijiste es canadiense. Está inscrito en ese caso como especialidad medicinal y este laboratorio, o al menos el quimiotipo que teníamos entendido que se utilizó para ese estudio clínico, en 100 pacientes aproximadamente, tiene 25 miligramos de CBD por cada mililitro de producto y 1 miligramo de THC. Este laboratorio, si uno ingresa en la página, también produce preparaciones que tienen otros porcentajes de THC y CBD, pero el que ingresa al país, o al menos lo que yo tengo noción, es este que tiene un alto contenido de CBD, que es 25 miligramos, 4 veces menos que el aceite Tilray, el Epifractán, perdón, el Epidiolex, que tienen 100 miligramos. Y el Epifractán lo podemos ver en países limítrofes, en Uruguay, viene al 2 y al 5%. Pero bueno, hay una amplia gama de productos que probablemente se amplíen. Bien, bien, bien. Acá una pregunta que te hago directamente de las que tenemos, Ali, te la hago directamente a vos, porque también me lo he cruzado mucho en el tema de consultorio, que la gente ya piensa que puede ir a la farmacia a comprar aceite de cannabis o algún derivado de cannabis. Frente a la pregunta, ¿hay farmacias en Bahía Blanca, en la Argentina, que uno puede ir a comprar cannabis directamente hoy en día? No, no está disponible en góndola. Lo que tiene que ver con lo que era la importación, hubo un caso muy reciente del aceite de Charlotte que a través de un empoderamiento se facultaba al profesional farmacéutico o farmacéutica para que lo pudiera dispensar en la farmacia, pero por supuesto que hay un trámite legal que tenía que ver con el traslado desde la aduana hasta la farmacia que lo iba a dispensar con la farmacéutica. El primer caso se dio en Bahía Blanca por gestiones de la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, la colega Silvia Godoy. Fue el primer caso en el país y en provincia de Buenos Aires. Eso es lo que sí sabemos, pero no es un producto que por el momento actualmente esté disponible en una góndola como cualquier otro producto que vemos que hay stock, ¿sí? Eso es un poco también tiene que ver con los trámites de importación, los costos y sobre todo también con las coberturas médicas, que eso es algo interesante para las personas que nos están escuchando, porque también en el nuevo decreto, en el artículo 7, que mencionaba antes, para aquellas personas que no cuenten con cobertura de salud o obra social, está contemplada el acceso o la prescripción o la dispensación gratuita de este tipo de productos. Eso también, hasta que entre en funcionamiento, creemos que va a demorar un tiempo. Por eso a las personas también hay que transmitirles que esas urgencias que tenemos en cuanto a derechos a la salud no van siempre de la mano con la rapidez en la implementación de todo este tipo de políticas y reglamentaciones. Sí, porque inclusive yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan, bueno, vos recetás cannabis. Bueno, no hay un producto recetable de cannabis hoy en día, salvo estos, ¿no? Epifractán, que uno pone 5 gramos en 100 mililitros de CBD, pero no lo puedo recetar porque tampoco es que con PAMI o con OSDE o con lo que sea, no va a ir a, no le quiero hacer propaganda, pero a Dinucci, a Lipstein, no sé, a la que no quiero decir muchas marcas porque después nos asocian a que estamos, pero digo, uno no puede ir con una receta de cannabis o de un aceite, por más de que ponga el epifractán o por más de que le ponga el charlotte, a comprarlo. Tiene que ser una indicación específica
de epilepsia refractaria, por lo menos hasta el momento. La idea ahora, como dice Ale, obviamente va a haber un primer momento en el cual lo que para mí va a dominar en cuanto al producto canábico es la importación de producto canábico. Le hace, bueno, ya nombramos bastante, pero amplío a Sativex, que tiene esa utilidad en el dolor en la esclerosis múltiple. Hay que ver, bueno, de extractos de aceites que son productos medicinales, yo no conozco todos los que nombramos, y el Sativex, que es un spray oromucosal, y nada más, amigo. Claro, exactamente. La mayoría de estos productos suelen ser monocomponentes o bicomponentes. En monocomponente, un principio activo. Mayormente, en general, ocurre que es el CBD, en el caso del Epidiolex, o lo que puede ser los extractos, por ejemplo, obtenidos a partir de plantas, donde se aísla ese cannabinoide denominado CBD, que generalmente se obtiene de quimiotipos altos en CBD que tienen un poquito del resto de los cannabinoides, entre ellos el THC, se purifican, obviamente se fraccionan y después lo que se hace es producir ese tipo de formulaciones. Ahora bien, también tenemos, además de estos productos monocomponentes con CBD, están los bicomponentes que son también cannabinoides naturales, como es el caso que vos mencionabas, Nico, el Sativex, que es una formulación que tiene 27 miligramos de THC y 25 de CBD por cada mililitro de producto. Este tipo de formulación es un spray para pulverización oromucosal. Se aplica en la mucosa interna, en el cachete, vamos a decirlo vulgarmente, y en este caso también son cannabinoides extraídos de las plantas, y normalmente esta empresa que lo comercializa y lo elabora, lo que hace es utilizar clones modificados genéticamente, donde se tiende a la producción o a la sobreexpresión de un gen que codifica para la producción de THC, un quimiotipo, y otro para la producción de CBD. Se silencian los genes que van a dar lugar al THC y al CBD en plantas distintas, se hacen las extracciones y purificaciones y se hace una mezcla hasta lograr estandarizar el contenido de cannabinoides en una relación aproximadamente 1 a 1. La indicación en este caso, por ahí vos, Nico, tenés más idea, es espasticidad en esclerosis múltiple. Eso, yo no soy médico, pero es la indicación que tiene e incluso figura en el prospecto. Tal cual, dolor por espasmos musculares es dolor por espasmos musculares en esclerosis múltiple. Es más que nada, o sea, dolor. Básicamente, siempre que haya el THC metido ahí en el medio, va a ser un buen funcionamiento para dolor. Vamos un poquito con el decreto que está gente mucho preguntando con respecto a esto. Yo tengo acá una pregunta que dice, bueno, ¿ya nos podemos inscribir en el registro del Programa Nacional de Cannabis, que coincide con nuestro nombre ReproCan, con el registro del programa de cannabis? Bueno, todavía no. La idea es que se termine de reglamentar este decreto y demás para saber bien cómo poder hacer para llenar los formularios, inscribirse y realizar la solicitud para las dos cuestiones que tienen que ver con el cultivo, tanto sea un autocultivo, o sea, cultivar para una dolencia propia o de un familiar, o un cultivo solidario, y ahí tenemos unas preguntas también, que tienen que ver, que está relacionado a cultivar para un otro, una persona que cultiva para un otro o para unos otros. Eso sería un cultivo solidario o un club de cultivo, que es una figura que se ve, por ejemplo, en Uruguay, que se puede, creo que se ve en Chile también, que se ve obviamente en Canadá, en Estados Unidos. Esa figura está buenísima, que la contemplemos nosotros. Y también lo que decía Ale con respecto a la posibilidad del expendio de aceite de cannabis o de derivados de cannabis en la farmacia. Imagino yo, y ahí sí entra dentro de mi imaginación, imagino yo que estaremos hablando de productos importados, de productos hechos tal vez en la misma farmacia, si se considera que se tienen los elementos adecuados para hacer. Decíamos, si yo te mando a hacer una receta magistral de aceite de cannabis, sale, mando un paciente con una receta de un aceite de cannabis y le pongo 5% relación resina-aceite. Si la farmacia recibiera la materia prima para hacer eso, cogollos, ¿podría hacerme un preparado magistral de eso en la farmacia? Teóricamente se podría, no es algo que, bueno, ahora está contemplado, entiendo que no va a instrumentarse inmediatamente, pero sí, de hecho,
el cannabis sativa, figuraba en la Farmacopea Argentina en la 4ª edición, ¿sí? En la página, creo que es la 138 de esa edición. Después, con todo el tema del prohibicionismo, hubo una bajada de línea, dicho vulgarmente, donde en las sucesivas ediciones ya no estaba, y recordemos que también ingresa en lo que es un listado de alta peligrosidad dentro de lo que son los anexos de principios activos, junto con la heroína, para darles una idea, la morfina, etc. Entonces después se discontinúa. ¿A qué voy con esto de la farmacopea? Que es un tratado para el ejercicio donde se prescriben las drogas y medicamentos para el ejercicio de la medicina y la farmacia. Entonces, se podría hacer. En Uruguay está contemplada la venta de material vegetal, donde uno podría comprar el material vegetal incluso para elaborar su propio aceite. Nadie va a ir a controlar si alguien lo elabora para su propio uso, y también lo que es la dispensa para material vegetal vaporizable, para fumado o vaporizado. Y en ese sentido, los farmacéuticos tienen, y el equipo de farmacia en general tiene la formación para hacer extractos. Claro que debería contar con una certificación de calidad del material de partida, que es lógico que cuando es un instituto de salud o, si se quiere, una entidad vinculada a la salud, como la farmacia hospitalaria u oficinal, tiene que tener estándares, reitero, calidad, eficacia y seguridad. Dentro de lo que es seguridad tiene que ver no solo con la calidad química, sino con la calidad higiénica. Hablo de unidades formadoras de colonias por gramo de material vegetal, hablo de ausencia de microorganismos de determinada índole, salmonella, Escherichia coli, hablo de aflatoxinas, es decir, hablamos de una serie de cuestiones que exceden lo que uno puede medir químicamente o ver externamente. De ahí la cuestión de no es una cosa o la otra, la farmacia o los laboratorios que lucran con la salud. No, en realidad, si las personas y el médico o médica tratante cree que necesita una calidad muy elevada, que tiene que cumplir con ciertos estándares, incluso certificando determinada normativa, va a acudir a la farmacia. Ahora, si el destino es otro y no amerita eso, el equipo médico tiene ese criterio para decir, bueno, no, mira, no es necesario, podés hacer un autocultivo, o la recomendación también es la de autocultivo. Bueno, te inscribirás en un registro del programa de cannabis denominado ReproCan para generar esas autorizaciones. Como vos bien dijiste, Nico, tal cual, las personas van a poder o registrarse para cultivar para sí mismas o para terceras personas, y también está contemplada la figura de lo que son las asociaciones civiles que van a poder cultivar para otras personas a su vez. Esto es muy interesante porque también en este decreto se delega a las jurisdicciones locales, que en parte podrían ser municipios, a que también hagan el registro. Entiendo que lo que es el Ministerio de Salud de Nación no va a poder cubrir ese tipo de registro, porque muchas personas probablemente se inscriban. Entonces, también está esa facultad de que los municipios pueden hacer esos registros. Y esto va en consonancia con municipios como el de Bahía Blanca, donde estamos nosotros, que esperamos que se promulgue el proyecto de ordenanza que se va a presentar próximamente, pero también tenemos casos de localidades cercanas, hermanas, el equipo de ReproCan Torquins o el municipio de Torquins, donde también ya han avanzado un poco más en esto, adhiriendo a la ley nacional. Pero todo está todavía a paso firme, pero muy, muy lento. Exacto. Exacto. Sí, acá pregunta Maruela, ¿se sabe cómo haremos las familias que ya cultivamos, en nuestro caso, acompañados por nuestra neuróloga, cultivamos para nuestro hijo de 6 años con epilepsia? A ver, entiendo que justamente lo que van a poder hacer es de una vez por todas blanquear la situación a través de la orden y la receta de acompañamiento médico, que ya la tienen porque tienen acompañamiento de su neuróloga. Entonces, cuando se habla del registro, no sé de dónde serás, Maruela, pero cuando se habla del registro de cultivadores o registro para cultivo de tu ciudad, bueno, justamente con tu orden médica deberías poder ir ahí y decir, che, yo cultivo. Inclusive se pretende que no haya un límite de plantas, porque quien entiende un poquito de uso medicinal de cannabis entiende que a veces una persona utiliza, como el otro día escuchaba, un blend de plantas, ¿no? Una variación de plantas. Inclusive conocí una vez un paciente, el nieto de María Eugenia Star de San Antonio Este, que tiene Tourette, que usaba hasta una... Nico, y algo para complementar, pensando en alguna formulación eh, equivalente o equiparable al epifractán al 5%, estamos hablando de 5
gramos, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de una determinada cantidad de, de CBD por cada tantos centímetros cúbicos de formulación. Si hablamos del 5%, estamos hablando de 5 gramos por cada 100 mililitros. Es una cantidad elevada. Es muy ¿sí? elevada. Y en ese sentido, viendo cantidad de plantas o de material, lo correcto sería hablar de material medicinal, ¿no? Esto que para no limitar la cantidad de plantas, porque las plantas pueden tener mayor o menor producción, no solo de hojas, sino también de lo que son las piezas florales femeninas, donde son las que se utilizan a nivel medicinal, más allá de que los ejemplares machos también producen tricomas que producen resina, pero la cantidad es menor. A lo que voy, para una formulación de pifractana al 5%, hablamos de 5 gramos por cada 100 mililitros. Si nosotros vemos cuánto rinde la cantidad de resina de una planta, normalmente en extracto o en resina rinde un 10 a un 15% con el método de extracción con alcohol. Es decir que vamos a requerir, pero por lo menos 50 gramos de material vegetal para obtener 5 gramos de resina, no de CBD. Entonces la cantidad de material sería varias veces. Quizás para equiparar esa formulación sean varias veces la cantidad de material vegetal que yo dije 50 a 100. ¿A qué voy con esto? Restringirlo al número de plantas sería muy peligroso porque quedaría limitado a condiciones que tienen que ver con la cantidad o el rendimiento en material vegetal medicinal. Entonces es más acertado quizás hablar de cantidad de material. ¿A qué voy con esto? Que esto no está contemplado en este decreto. Este decreto viene un poco a parchar la situación hasta que aparezcan los nuevos, aprobada la nueva reglamentación que va a contemplar aspectos que no aparecen en el decreto. Por eso todavía hay mucho que transitar. Para dejarles tranquilidad, hay proyectos que se están trabajando en comisiones de diputados y diputadas, donde esto se está previendo como también retirar al cannabis de la lista de alta peligrosidad. Estimo yo que trasladándolo o bien a, un, a una categoría menos compleja o bien retirándolo de esos productos que figuran en la ley de estupefacientes. Esos detalles son técnicos, son documentos que no conviene compartirlos hasta que no se aprueben. Pero bueno, eso está todo tratándose. A lo que voy es, cantidad de plantas no sería la idea, sino cantidad de material que va a depender del equipo médico, que son los que saben cuánto va a necesitar ese paciente. Bien, bien, bien. Acá estaba leyendo un par de preguntas más que nos habían quedado. Hay algunas preguntas que tienen que ver con usos medicinales, que ahora ya vamos. Estaba viendo dónde se consigue habilitación para autocultivo, eso hay que verse, va a depender de cada municipio, de qué permisos haga, pero entiendo que con la orden médica esta persona estaría autorizada a cultivar. Dice, ¿se podrán crear microemprendimientos legales derivados de cannabis? Entiendo que sí, pero no conocemos en profundidad cómo va a ser a futuro. ¿Cómo se puede pertenecer a una red de cultivadores solidarios? Entiendo que también eso todavía está por verse. Muchas de esas preguntas nosotros no tenemos idea porque eso se va a ir creando a su debido momento. Por lo pronto hay que terminar de reglamentar bien cuál es la lista de patologías que va a estar, que siempre tratamos de decir que esa lista de patologías sea lo más amplia posible, porque el uso de cannabis es para muchísimos síntomas, no para patologías en particular. ¿Cuántas plantas se pueden tener? Bueno, un poquito hasta hablamos. Ahí, Nico, hay algo Sí. interesante en el decreto reciente, en el artículo 8, se habla de ese registro del programa de cannabis, ReproCan, pero también se habla de la facultad del equipo médico de que puedan acceder al cultivo controlado, como en este caso es interesante, como tratamiento medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor. Eso se menciona en el decreto. Entonces, ya con la frase tratamiento medicinal la veo muy amplia, lo cual entiendo, pero acá está tu criterio también, tratamiento medicinal también implicaría un amplio espectro de patologías, más allá de lo que es terapéutico y o paliativo del dolor. Totalmente. Habría un juego de palabras, pero es interesante, se amplía el espectro. Y respecto a cultivadores, desde ReproCan también intentaremos a futuro generar una parte, un equipo de asesoramiento de lo que es de cultivo. Tenemos a Facundo, el asesor del equipo, pero también la idea es que trabajemos coordinadamente para que esos cultivadores o cultivadoras solidarias también puedan interactuar con el equipo para a futuro poder cubrir esta demanda
porque las redes son claves para esta causa, en realidad. No trabajar aisladamente, creo que ese es uno de los pequeñas cositas a mejorar. Hay muchos equipos de cannabis, pero nos falta unión con la comunidad, con las personas cultivadoras. Creo que ese es el secreto, tener cubierta la parte profesional, médica, etcétera, de todo el equipo profesional, no solo médico, farmacéutico, y a su vez interactuar con la comunidad, ver qué necesitan, y las personas cultivadoras son las pioneras en este sentido. Por eso también la idea de ReproCan después es también formar redes con cultivadores, asesores, etcétera. Bien. ¿Cuándo está el formulario? Bien, acá hay preguntas como dónde conseguir semillas y demás que lamentablemente hoy en día la venta de semillas no es oficial, todavía entra dentro de lo que es el plano de la ilegalidad con todo esto. Sí, ahí hay Es, algo, Nico, lo que tiene que ver con semillas, está contemplado en el decreto también. Hago referencia al decreto porque es lo más nuevito, bueno, uno lo hemos leído mucho, cuando se habla del Instituto Nacional de las Semillas, el INASE, va a ser quien regule condiciones de producción, lo que tiene que ver con difusión, el manejo y el acondicionamiento de los órganos de propagación del cannabis, ya sean esquejes, etcétera, sí, pero más que nada para cuando que se cumpla a lo largo del tiempo el mantenimiento de una determinada calidad o perfil químico. Eso en el caso, entiendo yo, que una persona quiera adquirir por una vía legal semillas de cannabis, aunque sabemos que por internet en países vecinos y no tan vecinos se venden y se envían. Esto es una realidad. Hay gente que exacto, ocupa el charco, como decimos, para comprar semillas. exacto, exacto, exacto. Se puede importar, papá, perfecto. No, esas son más o menos las preguntas que teníamos recopiladas hasta el momento y acá sumo una PAME al final que dice así, ¿cómo se puede realizar aceite de cannabis medicinal para poder comerciarlo? Bueno, por el momento no está permitido el comercio de aceite de cannabis en general. Creo que igual y con Alejandro y con mucha de la gente, digamos, que trabajamos, hay una concepción con respecto a la venta o no de cannabis, que nosotros no somos quienes para juzgar o no la venta de cannabis y demás, y menos cuando esa venta maneja un precio justo y adecuado para con la persona. Nos parece que alguien que no es comparable directamente, pero me parece que alguien que fabrica un producto de buena calidad lo debería poder comercializar sin lo debería poder comercializar sin ningún tipo de problema. Pero actualmente no es posible la comercialización de cannabis por el momento. Hay que estar atento a lo que dice la reglamentación para aquellos que estén interesados en justamente comercializarlo, estén atentos para poder formar, digamos, las empresas, los emprendimientos que tengan que formar. Ahí contestó Graciela. Bien. Ahí Leonardo también. Fernando. Ahí ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, ahí ya estamos de vuelta, ahí estamos de vuelta. Perfecto. Bien, ahí estamos. No, nada, que está. Una de las cosas que habíamos dicho, que estábamos hablando, creo que cuando se cortó, era en relación al tema del cultivo, que de repente, si uno, estábamos diciendo, esto de producto farmacéutico con requisitos, producto con todos los requisitos de calidad, de seguridad y eficacia para que sea un medicamento propiamente dicho, versus, que no es un versus, sino la comparación con el autocultivo. Y entender que si hay familias que cultivan y que ese extracto, que ese cogollo o esos cogollos que utilizan son de uso terapéutico y tienen una eficacia en su caso,
Eso se va a poder seguir haciendo. Ahora, si hay un neurólogo, y ahí nombrábamos el tema de los neurólogos infantiles, los neurólogos infantiles con toda la cuestión de la epilepsia refractaria son muy celosos de hablar de CBD, o sea, ellos hablan de CBD. Y entendemos que hablan de CBD por una cuestión también de no querer hablar en cierta manera de cannabis, pero en verdad cuando hablan de un extracto de CBD están hablando de un extracto de una planta modificada genéticamente, pero cannabis al fin. Entonces, en ese punto, pero que van a poder convivir ambas partes, pero si yo soy médico clínico y quiero darle, y sé que tal aceite medicamentoso, el aceite pirulito con 6% de THC, 3% de CBD, rico en THC, es bueno para el dolor y lo quiero indicar por Swiss Medical, por Ioma, también lo puedan tener. Y esto a lo que iba, que si yo quiero usarlo en el hospital municipal para el dolor postquirúrgico de los pacientes, no puedo cultivar en el estacionamiento del hospital municipal 1000 plantas de cannabis para darle a los pacientes, sino que muy probablemente el hospital municipal compre un stock de aceite de cannabis para poder usar en el hospital. De eso hablábamos. Sí, Nico, y es muy interesante lo que comentas, porque también, reitero, mantener ese perfil químico con preparaciones artesanales, por ahí se puede hacer en el ámbito particular o privado, pero de ninguna manera comercializarla a terceras personas. Entonces, es un poco poner orden. No es que sean mutuamente excluyentes, pero también hay cuestiones legales que en ninguna farmacia se puede vender un producto artesanal. Más allá de los preparados magistrales que no son artesanales, porque el material de partida va a tener que ser uniformizado, cumplir con determinados requisitos que no sabemos cómo va a ser. Si va a haber perfiles balanceados, altos en CBD, en THC, va a haber toda una cuestión de logística que ahí va a ser clave, porque ahí van a estar los operadores logísticos para proveer eso, si es que hay, van a aparecer las asociaciones probablemente sobre todo lo que tiene que ver privado-estado o independientemente el estado y el privado. Son muchos interrogantes que esto se va a ir aclarando a medida que pase el tiempo. Yo no lo veo como algo inmediato, no por negativo, porque estoy muy contento con que haya más oportunidades, pero entiendo que esto va a llevar bastante tiempo hasta que nos pongamos todos de acuerdo. Digo, nos cuesta incluso ponernos de acuerdo en temas menos complejos. Entiendo que esto también va a ser todo un desafío. Exactamente. Bueno, no sé, preguntarle a la gente acá si desea hacer alguna pregunta vía chat, así respondemos, hacemos más un feedback. Eh, lo que quieran, estamos viendo acá el chat, lo que quieran preguntar, en lo que podamos ayudar. Adriana dice, sí, creo que llevará un tiempo ordenar. Sí, claro. Sí, Saludos a claro. Adri, que también es colega, egresada de la UNS. Creo que está en San Martín de los Andes, si no me acuerdo, mal no recuerdo, Muy Adri. bien, Cursó hagamos la una materia charla, de cannabis. por favor. Graciela también. La veo ahí que hoy que habló Graciela, también exalumna. Después, aspectos también. Ah, de Junín, Adri. Un lugar hermoso igual, lo conozco. No sé si nos quedó algo por ahí por abordar. Por supuesto que siempre... Por eso, yo decía la pregunta, porque de las preguntas que teníamos acá del Instagram respondimos casi todas. El otro día en el vivo de Instagram nos preguntaban mucho del uso del cannabis en la ansiedad y demás, eh, que justamente Ah, bien. una de las preguntas que había ayer, perdón, el otro día, el viernes, que siempre digo lo mismo, en mi corta experiencia con respecto al uso del cannabis en ansiedad lo poquito revisado en lo que tiene que ver con la evidencia científica, por ahí el que tiene más poder ansiolítico de los cannabinoides es el CBD justamente, porque el THC tiene esta posibilidad de poder desarrollar cierta estimulación a la ansiedad, ¿no? Como estimularla en cierta medida. Entonces, hay mucha gente que fuma cannabis rico en THC, en el tipo 1, que controla así su ansiedad. Pero bueno, también se asocia bastante el THC al desarrollo de ansiedad.
Creo que faltan mucho más estudios para su uso. Creo que aquel que lo usa y lo usa bien y le hace bien, está muy bien que lo use, no hay ningún tipo de problema. Y aquella persona que fuma mucho cannabis y que por ahí le es contraproducente para su ansiedad, debería tratar de buscar cepas más bien ricas en CBD. Acá se está animando a preguntar a la gente. Dice, ¿qué texto debería poner el médico canábico? Me gusta esa definición. En la orden médica para el registro de cultivadores. No, yo creo que lo médico canábico es un término por ahí que no sé bien, entiendo a qué se refiere, pero no sé si lo vamos a encontrar así como tal en la especialidad, ¿no? Médico canábico, pero entiendo que sería algún médico que acompañe a pacientes en tratamiento con cannabis. Yo lo que le estoy poniendo a la gente hace tiempo es recomiendo iniciar tratamiento complementario con cannabis y o derivados. Acá yo indico terapia complementaria para el tratamiento con cannabis y o indico terapia complementaria con cannabis y o derivados para el tratamiento de lo que sea, para el tratamiento de ta. Ahí le estoy dejando en el chat más o menos cómo podría ser eso. Está bueno la terapia complementaria por ahora como para poner algo. Uno no puede poner permito cultivar a la persona, sino que hacer una indicación médica de eso. A lo sumo se puede poner indico terapia complementaria con cannabis y o derivados, me parece que está bueno porque es amplio, no habla de quimiotipos, habla de cannabis y o derivados, entonces puedo hablar de flores, puedo hablar de aceite, puedo hablar de resina, puedo hablar de tintura, puedo hablar de crema. Creo que eso es lo piola de ponerlo así. Después, lo que les estoy recomendando a la gente que le cultiva a otro es que le arme un poder, tipo, autorizo, que el paciente le arme un poder a alguien, tipo, fulanito, autorizo a fulanito a realizar cultivo solidario para el tratamiento de mi patología. Eso sería como un poder. Esto estoy diciendo ahora como para hacer algo, para que vayan teniendo algo y si cultivan para otra gente, digo, vayan como armándose de estos papelitos, ¿vieron? Avísame, amigo, si tenés que para agregar algo. Yo acá sigo Sí, porque... no, algo que justo vos comentabas respecto al tratamiento de ansiedad, en el caso y digamos, la utilidad o no del cannabis, lo que es hay un texto de referencia donde aparece evidencia al respecto y dice que la evidencia es limitada. Estoy hablando de un manual que trata acerca de los efectos sobre la salud del cannabis y los cannabinoides, el estado actual de evidencia. Esto lo hace la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, es un texto del año 2017, yo recuerdo que siempre vos lo citás, es un Sí, texto de referencia. está bueno, es de lo más completito. Claro, y la evidencia es limitada de que los cannabinoides son Exacto, efectivos, pero cuando síntomas de ansiedad, en la mejora de síntomas de ansiedad, pero con determinados test de oratoria en público, en exacto, personas o pacientes con desórdenes de ansiedad. Y en este caso está estudiado el cannabidiol puro. exacto, CBD puro. Claro, el tema es que las personas usuarias muchas veces usan aceites artesanales, usan extractos multicomponentes, donde quizás la respuesta, lo que se puede ver en clínica, ahí está el equipo de médico, puede ser algo distinto. En vez de un solo componente, hay otros que pueden coadyuvar esa acción. Por eso también es interesante considerarlo. Pero bueno, ese es el texto. Ahora se los copio como para que lo puedan ver, lo puedan tener Exacto. en el chat. Sí, siempre la evidencia con respecto al cannabis es muy limitada, por eso también a veces uno no sabe si le juega en contra a veces, ¿no? Como esta cuestión de hablar de la evidencia de cannabis, porque cuando uno a veces habla de la evidencia de cannabis y quiere buscar una evidencia en particular, no la encuentra y después en la práctica clínica la aplica y se ve que esa experiencia es buena, como eso que yo te decía. Las pocas experiencias que he tenido de tratamiento ansiolítico con cannabis fueron con extractos que claramente eran quimiotipo 3, que predominaba el CBD, medidos principalmente por vos, Ale, en donde lo poquito que hay dando vuelta rico en CBD
en el paciente con un claro trastorno de ansiedad, no para tratar una ansiedad transitoria, sino la persona con un trastorno de ansiedad propiamente dicho, que en cualquier otra situación requeriría un tratamiento farmacológico, se lo trató con cannabis rico en CBD y tuvo buenos resultados. Pero es verdad, la evidencia siempre es bastante limitada con respecto a eso. Y reitero algo también, lo dijimos en la charla anterior, pero también ahí lo que es tratamiento de ansiedad e insomnio, tenemos otros recursos fitoterápicos, Claro. por la clínica también, lo que es, reitero, extractos de pasiflora o pasionaria, lo que es valeriana, melisa, lavanda, el lúpulo, tilo, son clásicos. Claro que es un efecto que tarda un tiempo hasta que se logran estabilizar determinados parámetros. Las formas farmacéuticas también muchas veces o son tinturas o es material vegetal. Y ahí aparecen factores de error, ¿no? Porque la forma de prepararlos, cómo, cuánto tiempo, cómo administrar, si hacerlo en alcohol la preparación o en agua caliente. Es decir, la técnica puede influir en el tipo de compuesto que se extrae. Por eso cuando uno va a buscar en internet información, hay que ser cuidadoso porque si no se indica la cantidad, la posología, la forma de dosificar, el tipo de extracto, quizás no tengamos resultados y en definitiva creamos que no es efectiva una planta medicinal por el hecho que no lo preparamos bien. Por eso también ese tipo de consultas las pueden hacer eventualmente en ReproCan, nos pueden mandar mensajes para aclararlas, pero como para que tengan ideas en general, normalmente lo que son, digo, hablando de pasiflora para lo que es tratamiento de insomnio y ansiedad, ahí normalmente lo que uno encuentra en una farmacia oficinal es la tintura, y en ese caso son 1 a 4 centímetros cúbicos 3 o 4 veces al día. Y a veces no comunica terapia, a veces se combinan plantas medicinales, porque esa es la clave justamente, la sinergia de principios activos. Pero eso quizás sea para otro momento. No, está bueno siempre que me eches lo de otras plantas porque a veces uno se vuelve muy fanático de hablar de cannabis y claramente siempre decimos y charlamos que el cannabis vino como a patear el tablero con respecto a la fitomedicina, como a traerla de vuelta con nosotros. Pero no quiero dejar de leer unas preguntas que hay acá, amigo. Leonardo Molina dice, no estoy muy al tanto, perdón, pone ante, no estoy muy al tanto del todo, me gusta el tema, mi suegra tiene un cáncer y diagnosticaron mieloma. Y después dice, ahora estamos a la espera de algunos resultados, pero tiene dolor corporal y creo que sería ideal poder suministrar el aceite. Sí, también creo que sería ideal. Creo que se volvió a cortar ahí. Ahí está. Sí, Leonardo, sobre todo si ella tiene dolor, sobre todo si ella tiene dolor, cualquier aceite de cannabis que ande dando vuelta, que tenga cannabis fehacientemente, que seguramente es un quimiotipo 1 rico en THC, le puede ayudar para el dolor, porque el THC tiene efectos no solamente contra el dolor, sino también tiene efectos antidepresivos, tiene efectos de mejorador del descanso nocturno, tiene efectos también de apertura, abre el apetito, genera hambre, así que ni hablar que sí, amigo, lo usaría ahí en tu suegra, totalmente. Ahí con, Nico, sí, ahí suponete un paciente con, que está cursando un cáncer con mucho dolor. A ver, para guiar, ¿no? ¿Qué porcentaje de extracto seco por cada tantos centímetros cúbicos de aceite, si lo tiene que preparar hoy en día porque el Estado no lo provee? O sea, no estamos tratando de orientar, no como algo definitivo. Un porcentaje al 1 se queda corto, al 5. Eso es una gran discusión que me vengo dando y que nos venimos dando, viste que el otro día estábamos charlando de lo mismo, con respecto, hablamos del porcentaje que tiene que haber entre la resina o la relación que existe entre la resina y el aceite que uno le agregue. Yo creo que deberíamos empezar a plantearnos, y esto también discutíamos con Facu, de aumentar la concentración, de llevar a aceites a concentraciones del 5%, del 4-5%, porque la verdad es que la carga de THC y de CBD que se necesita, tal vez si uno tuviera extractos bastante diluidos, tardaría bastante en llegar al efecto. Entonces, en lo posible, yo me animaría a hacer algo al 5%. Si veo que la persona tiene mucho efecto adverso, y esto es, si la persona se duerme mucho, tiene mucho efecto adverso de lo que tiene que ver con el THC, en todo caso, ahí lo diluiría un poco más, pero total siempre lo puedo diluir, pero arrancaría con algo al 5%. Sí, yo pensando en las equivalencias, ¿no? De ciertas dosis, en el caso de epilepsia, que uno habla de preparaciones
está bien que es de CBD aislado, 100 miligramos, 25 miligramos, hasta que un extracto al 1% alcance eso. Eso es lo que pasa siempre, tal cual, Claro. amigo, tal cual. Se hablan de dosis de THC de 2,5, de 5 miligramos, de 7,5, de 10, de 15, y para pensar en esos miligramos de THC se necesitan una buena concentración. Estamos hablando en el plano de las 20, 30 gotas, varias veces por día, entonces muy probablemente se pueda concentrar. Eso es lo que la falta de conocimiento de los extractos, que con tus cromatografías nos podemos acercar bastante a saber más o menos cómo estarían, pero en general este es el desconocimiento que queremos dejar de tener. Los médicos, sobre todo, lo que tiene que ver con los extractos. Leonardo, me dijeron mejor en CBD. Por eso te digo, porque el CBD se ha vuelto como la diva de los fitocannabinoides más conocido. El THC es el cannabinoide con mayor potencia antitumoral y con mejor efecto para el tratamiento del dolor, oncológico, insomnio oncológico, apertura de apetito, mejora el estado depresivo que trae el diagnóstico de cáncer. Así que fíjate que si conseguiste THC, con eso ya vas a tener algo bueno como para empezar. No te vuelvas loco buscando CBD, por ahí la gente se vuelve loca buscando CBD. Y todas las plantas tienen CBD, en mayor o menor medida, todas tienen CBD. Lo que pasa es que a veces es muy alta la relación con respecto al THC, ¿no? Ale, vos tenés medido 2000, no sé cuánto tendrás aceites medidos, y te habrás cruzado con 20 con CBD. Sí, casualmente en un trabajo que presentamos con vos hace poquito, donde veíamos la evaluación de pacientes, cuando analizábamos muestras, veíamos que cuanto mucho un 1% de las preparaciones suelen tener CBD en una cantidad relativamente moderada o alta, y muchas veces esos productos analizados corresponden a productos que son específicamente altos en CBD. En la práctica, por lo que yo he analizado, ya llevamos más de 1000 muestras, no hay mucho con CBD. Entonces, y de hecho la evidencia respecto al tratamiento de dolor, yo recuerdo que vos siempre lo decís en las charlas que compartimos, la evidencia es concluyente o sustancial respecto a que el cannabis o los cannabinoides mejoren todo lo que tiene que ver con dolor crónico en adultos. Entiendo que el dolor crónico no obedece necesariamente un proceso que cursa con un cáncer, pero Claro, oncológico y no oncológico. claro, tal Oncológico, cual. sobre todo en Sí, y hay algo que vos citás respecto a algún trabajo, alguna evidencia respecto a tratamiento de un tipo de cáncer en particular con THC, de alguna de el las glioblastoma. El glioblastoma. El chicas. glioblastoma multiforme es un tumor del sistema nervioso central, que es uno de los que poquitos que tiene un trabajito, dos trabajitos hechos con THC intratumoral. Siempre digo con lo mismo, que es THC dentro del tumor, cosa que en la actualidad no se ha hecho, pero bueno, que no ha tenido un gran efecto. Pero yo creo que cuando podamos conocer en mayor profundidad y exponer a los cannabinoides a diferentes células tumorales en la investigación más bien básica, vamos a sacar mucha mayor conclusión con respecto al efecto antitumoral de los cannabinoides, que para mí soy un convencido de que es muchísimo el efecto que tiene antitumoral. Hay más plantas antineoplásicas, ¿no? La graviola, no sé cuál más, hay un par más de plantas antitumorales, pero me parece que el cannabis es históricamente conocido por su efecto antitumoral. Así que sí, para mí debería ser recomendado a cualquier paciente con diagnóstico de algo oncológico seguro. Tal cual. Sí, el cannabis ahí tiene más, si se quiere, evidencia, es de lo que más hay. Y como vos siempre decís, yo recuerdo, el cannabis no cura nada, sino que trata en general sintomatologías, pero vaya si no es importante atenuar una condición de dolor en personas que Totalmente. tienen patología que quizás no se cure con el cannabis, pero que brinda una mejor calidad de vida. Y eso influye positivamente no solo en la persona, sino también en el núcleo familiar, que a veces se enferma junto con la familia también. Es algo muy, muy complejo también esa temática. Exacto. Bueno, amigo, acá creo que no hay más preguntas. Acá había una pregunta más para cultivo, capaz que la puedes responder vos. Dice Alejandro Lobotrico, hago cultivo hidropónico con cannabis y me gustaría utilizar las raíces. ¿Conocen o utilizaron para investigar?
Ah, bien, buena pregunta. Entiendo o intuyo que eso se refiere a la presencia o no de compuestos activos en las raíces. Bueno, de hecho, las raíces no tienen cannabinoides. Los cannabinoides se producen mayormente en las piezas florales, en general mayormente en las femeninas, porque vamos a hablar de inflorescencias femeninas, las plantas hembras, como decimos vulgarmente, porque ese tipo de inflorescencias tienen, inflorescencias hace referencia a muchas flores, un conjunto de flores que están en un mismo eje o raquis, ¿sí? Ahora, ¿qué voy con esto? La producción de tricomas glandulares productores de resina, dentro de la cual están los cannabinoides, terpenos y flavonoides, es mayoritaria esa producción de tricomas en las inflorescencias femeninas, a la vez que hay más flores femeninas por cada, vamos a llamar, gramo de planta. ¿Sí? Entonces, si bien en los machos tienen cannabinoides, también en las extracciones se extraen clorofila y otros componentes que no conviene tanto, por eso usar ejemplares machos. Pero yendo a la respuesta concreta, las raíces no producen cannabinoides, no se almacenan en raíz. Es por eso que el uso de raíz lo que va a hacer es aportar otros elementos que no son exclusivos del cannabis, hablo de flavonoides, terpenos tampoco hay, y elementos que van a hacer que ese extracto quede más diluido en cuanto a cannabinoides. Por eso realmente no es aconsejable como tampoco utilizar el tallo. Las inflorescencias femeninas, las flores femeninas, son el órgano que incluso está descrito en la farmacopea en la que yo les comenté en la cuarta edición. Y es lo que se utiliza a nivel medicinal para laboratorios o para los aceites artesanales. Impecable. Adriano pregunta, ¿puede servir el cannabis para el asma? Sí, Adri, querido, cada vez hay más uso de cannabis vaporizado, sobre todo, ¿no? Pero también fumado para asma. Creo que va a ser una de las grandes aplicaciones, sobre todo para salir de la crisis de broncoespasmo. Pero bueno, parece un poquito polémico dar de fumar o de vaporizar a alguien con una crisis asmática, pero creo que se está teniendo cada vez más uso y cada vez estamos sumando más experiencia con respecto a eso. Sí, ahí hay algo, Nico, también lo que es tratamiento de asma. Después eso da para otra clase, pero ahí hay extractos vegetales que pueden contribuir, lo que es jengibre, cúrcuma, lo que es ginkgo, lo que es grindelia, son algunas especies que se pueden conseguir, pero reitero, el tema es dar con un médico o médica que también sepa de la temática, porque googlear y escribir y buscar una planta medicinal sin saber la dosificación y el tipo de extracto es medio intuitivo y no está bueno. Después hay otras plantas que sí son broncodilatadoras o incluso también se puede usar para el asma, para el tratamiento de esa sintomatología, pero son peligrosas. Estoy hablando de la efedra, ¿sí? Tiene propiedades broncodilatadoras y vasoconstrictoras. Cuidado con pacientes que tengan tensión arterial elevada, riesgo de ACV, etcétera. Entonces, ahí hay que tener un poco más de cuidado y ser o recurrir a otras plantas que no tengan este tipo de efectos adversos. ¿Por qué hablo de esto? Estados Unidos se vende la efedra, o hasta hace poco se vendía, y han muerto personas por uso indebido. ¿Sí? Los Claro. componentes como la efedrina y pseudoefedrina son sustancias simpático-miméticas, elevan la tensión arterial, pero bueno, hay también para eso. Exacto. Alejandro Lobotrico se refería a otros usos de las raíces, no para elaborar aceite, seguramente deben haber, desconozco en lo particular, creo que le hablaba principalmente de uso medicinal, pero sí, seguramente, Alejandro, debe haber otros usos de las raíces, pero desconocemos en particular. Que no es el órgano medicinal del cannabis, entonces, Claro, pero no para aceite, él dice capaz claro, para otros usos. no, la verdad que ahí no conozco, no sé si sería, sería útil. Uno entiende que al tener una planta quiere aprovechar todos los órganos, pero en análisis químicos que hemos hecho, cuando se hacen preparaciones a base de planta entera o que se le agrega raíz, en realidad son preparaciones que quedan muy diluidas porque se diluye, reitero, la droga vegetal, que técnicamente son las inflorescencias femeninas. Puedo averiguar para la próxima. Bueno, acá, bueno, saludo a Gaby, que dice tratamiento en cannabis para la esclerodermia. Un beso grande, Gaby. Adriana Mayer pregunta, ¿en Jujuy se va a elaborar aceite de cannabis desde un laboratorio público? Mira, Adriana, lo de Jujuy es una unión privado-estatal, que la idea es justamente fabricar un extracto de cannabis rico en CBD ahí mismo. Por lo pronto lo que se vino haciendo hasta el momento fue exportar
ese cannabis, así que no sé en profundidad, pero la idea, no sé si es desde un laboratorio público, no sé en profundidad al proyecto ese de Jujuy, pero sí sé que se va a fabricar aceite de cannabis porque ya tienen creado el galpón para extracción y toda la cuestión esa. El cannabis aumenta la TA, principalmente el THC dentro dentro de lo que son los cannabinoides del cannabis, puede llegar a tener cierto efecto hipertensor, subirte la TA y generarte taquicardia. Sinceramente no es algo que uno ve habitualmente, que los pacientes usen cannabis y les suba la presión arterial. No es algo habitual que se ve ahí, pero sí está descrito como un efecto de los aceites muy ricos en THC. Yo lo que digo por la experiencia clínica es que en relación a si el paciente tiene una descompensación muy grande, o sea, si no tiene tratamiento para su hipertensión arterial o algo por el estilo, bueno, en ese caso tengo un poquito de cuidado con respecto al THC, pero en líneas generales no va a haber un problema mayor. Bueno, Ahí estamos. bueno, amigo, no hay más preguntas por el momento. Bien, bueno, pero invitamos a todas las personas interesadas que nos escriban, que también visiten las redes sociales de Reprocan, ahí las maneja Pame, le mandamos un beso. Instagram y Facebook Reprocan con 2N, pueden consultar, dar me gusta, eso también permite que visibilicemos al equipo. Es un equipo multicomponente, como el aceite de cannabis, pero podemos volver a hacer algunos ciclos nuevos con preguntas, respuestas, esperamos que les haya gustado. Les pedimos disculpas por los, todos los infortunios en cuanto a la conexión, pero bueno, hay buena energía. Bueno, amigo, un gran abrazo. A ver si saludando a la gente. Muchas gracias. Estoy poniendo en el chat. Gracias a ustedes. Gracias por todo.